dejé un trabajito. Bueno, expliqué un trabajo, expliqué una actividad, tenía que ver con la derivada de una función, ¿cierto? Perdón, voy a empezar a compartir. Es esta actividad que está aquí, ejercicio 1, 2 y 3. Habíamos dicho que las mujeres hacían las posiciones pares, los hombres los impares, ¿de acuerdo? Sí, se acuerdan de eso, ¿cierto? Me imagino. Eh, entonces, perdón un momentico que esto no sé qué pasó. Para el trabajo de hoy, ya. Para el trabajo de hoy, tienen esta clase para, son las 8:30, tienen plazo hasta las 9:30. A las 9:30 aunque no se van no se van a desconectar, pero tienen el tiempo para trabajar esta actividad, para aclarar dudas si las tienen, ¿de acuerdo? ¿Alguien tiene preguntas de eso? Oh, señorita Sofía, qué milagro. ¿Le tocó baño y llegó tarde, Sofía? ¿Alguien tiene preguntas de la actividad? El punto I en la parte 3, ¿En por cuál favor. punto? El 3. El 3. ¿Cuál En animales. necesita del 3? El I. El I. Listo, ya miramos. Bueno, el I. El I. Ya lo miro. ¿Alguien tiene otra pregunta para de una vez ponerlo aquí en la presentación? ¿Alguien tiene alguna pregunta? El G del 2, profe. El G del 2. Hubo una niña que habló, pero no la escuché. Una Y niña el que G habló. del H, por favor. No, no la escuché. El G del 3, perdón. El G del El G 3. del 3. Listo. Sí, señor. El G del 3. Para las niñas, El 2 del J. el 2 del J o el J del 2. Eh, es lo mismo. El J del 2. El J del 2. Yo el J del 3, profe. Listo. Bueno. Eso mismo. El J del 3. Listo, vámonos con eso y ahorita miramos si hay otro. Bueno, listo. Ese es el. Fue madre. ¿Qué ejercicio es ese? Ese es el 2. El I. No, espera un minutico. El I. ¿Qué ejercicio era ese? No lo sé. Para saber qué es lo que hay que hacer. Este. Allá la derivada en el punto indicado. Ok, listo.
Ok. La derivada en un punto se halla como. La derivada en un punto se halla como. F' de X. No. F' en A. Se halla como el límite cuando H tiende a 0 de F de A más H menos F de A todo sobre H. Entonces lo primero que quiero saber es qué es F de A más H. Perdón. ¿Qué es F de A más H? ¿Quién sabe en este caso? Pues el valor de aquí, 1. O sea que esto sería F de 1 más H. F de 1 más H. Entonces esto me va a quedar 5 sobre 1 más H al cuadrado raíz de 1 más H. Entonces esto será límite cuando H tiende a 0 de 5. Lo voy a dejar expresado aquí. Listo, Alejita. Raíz de 1 más H. Menos F de A. ¿Qué será F de A? Pues será ser F de 1. Eso será 5 sobre 1 al cuadrado raíz de 1. Y esto será 5 sobre 1 al cuadrado es 1. La raíz de 1 es 1 y 1 por 1 es 1, o sea que esto me da 5. Todo sobre H. ¿Hasta ahí está claro? ¿Hasta ahí está claro? Sí, profe, está claro por el momento. Vale. Sigo. Aquí voy a poner un 1. ¿Listo? Y voy a aplicar la técnica del payasito, o sea que me va a quedar límite cuando H tiende a 0 de 1 por 5 es 5 menos 5 por todo esto sería 1 más H al cuadrado, la raíz cuadrada de 1 más H. Todo sobre 1 más H al cuadrado, factor de 1 más H, y todo esto sobre H. ¿Listo? Voy a solucionar porque no veo qué más hacer. Digo, no, mentiras. Límite, no. Pero ese no me sirve. Me sirve más hacer esto. Y es generalmente lo que uno hace. Como no puedo simplificar una H de abajo, voy a aplicar aquí extremos sobre medios. Entonces iba el límite. Límite cuando H tiende a 0. 1 por cualquier número es el mismo número. 5 menos 1 más H al cuadrado, raíz de 1 más H. Y abajo me queda H factor de 1 más H al cuadrado y la raíz de 1 más H. ¿Cierto? Ya ahorita hago ese ejercicio de otra forma. Como no tengo cómo simplificar ese H con este H de abajo, que es el que me hace que cuando lo reemplace por 0, me quede abajo 0. Entonces lo que voy a hacer es aplicar el conjugado. Ya hablé de eso la clase anterior. El conjugado de esto es este mismo número.
¿Listo? Preguntas. Esto será igual al límite cuando h tiende a 0. Cuando yo pongo el conjugado es que estoy buscando hacer esto. A menos b, a más b. O sea que esto me queda a al cuadrado menos b al cuadrado. O sea que esto me va a quedar, el primero al cuadrado es 25, menos todo el segundo al cuadrado, y el segundo es todo esto. Entonces quiero escribir eso. 1 más h al cuadrado, raíz de 1 más h, todo al cuadrado, ¿cierto? Porque es b al cuadrado. Me va a quedar 1 más h a la 4, porque este se distribuye para este y 2 por 2, 4. Y este se distribuye para este, se simplificaría 1 más h. O sea que esto me queda 1 más h a la 5, porque aquí tengo 4, tengo 1, están multiplicándose, bases iguales, se suman los exponentes. Todo sobre h factor de 1 más h al cuadrado, 1 más h. ¿Listo hasta ahí? Preguntas. Bueno, eso está largo, pero ya ahorita yo lo hago de otra forma. Límite cuando h tiende a 0 de 25. ¿Cómo se resuelve 1 más h a la 5? Ok, lo voy a hacer por aquí. Una vez cuando estaban por allá en octavo les enseñaron esto. Si no estoy mal, fui yo mismo. Mentiras, aquí es un 2. 1, 1 más 2 es 3, 2 más 1 es 3 y 1. 1, 4, 6, 4 y 1. Se llama triángulo de Pascal. ¿Alguien recuerda qué sigue de aquí para abajo? ¿Alguien recuerda qué sigue? Por ejemplo, ¿de dónde salió este 6? De sumar este 3 con este 3. Este 4 de 1 con 3 y este 4 de 3 con 1. O sea que aquí seguiría 1, 5, 10, 10, 5 y 1. ¿Para qué me sirve eso? Porque quiero solucionar 1 más h a la 5. Quieren pueden irlo copiando, tranquilos, no hay lío. Estos numeritos, ¿para qué me sirven? Los voy a colocar de colorcitos. Voy a decir 1, voy a decir 5, 10, 10, 5 y el 1. Ahora, ¿qué hago? De colorcito, verde. Esto se llama el primer término a la 5, a la 4, a la 3, a la 2, a la 1 y aquí no aparece. Segundo término, lo vamos a hacer de azul oscuro. Segundo término es el h. H a la 5, h a la 4, h a la 3, h a la 2, ahí casi no se ve, h a la 1 y aquí no aparece. Cuando mi signo es positivo, todos van positivos. Si fuera negativo, irían intercalados, más, menos. Esto me da 1, más, esto me da 5h, más, esto me da 1, 1 a la 3 da 1, h a la 2 y 10 me daría 10h a la 2. Este de aquí me daría 1 por 10 da 10, h a la 3, más 5h a la 4, más h a la 5. ¿Listo?
Mírelo y obsérvelo, si está de acuerdo. Preguntas. ¿Nada? Bueno. Les digo, ojo muchachos aquí con el signo. Menos uno de estos a las 5. Sería menos 1 menos 5h menos 10h al cuadrado menos, aquí debo tener un error. Aquí es a la 3. Menos 10h a la 3 más 5h a la 4 más h5. Todo sobre h factor de 1 más h a la 3. ¿Por qué a la 3? Porque aquí tengo 2 y aquí tengo 1, se están multiplicando 2 más 1, 3. ¿Listo hasta ahí, muchachos? Una pregunta. Dígame. ¿No todos los de arriba serían negativos? Ay, sí, señor. Todos los de arriba darían negativos. ¿Por qué negativos? Porque todos estos eran positivos y me dice que es menos. Entonces todos me cambian de signo. ¿Listo? Bueno. Límite cuando h tiende a 0. 25 menos 1 casi siempre es 24. Menos 5h. Menos 10h al cuadrado. Menos 10h a la 3. Menos 5h a la 4. Menos h a la 5. Todo sobre h factor de 1 más h a la 3. Bueno, listo. Muchachos, lleguemos hasta aquí, porque es que queda un término largo, hay que factorizar esto, y esto se hace a partir de algo que se llama división sintética, ¿sí? O bueno, hay varias formas de factorizar. Entonces, se va a complicar muchísimo esto. De allá sale que puedo simplificar este h con este h. ¿Listo? Entonces, lleguemos hasta aquí. No me interesa. Por ahora me interesa machacarlos y aburrirlos con el cuento del límite. Ya después de que volvamos de semana de receso, miramos esto cómo se hace de una forma más rápida. ¿Listo? ¿Me hice entender con eso? Es decir, que Pues, esa es la respuesta del ejercicio, ¿sí, profe? no. No, la respuesta a ese ejercicio ya se la paso. Ya le digo cuál es. La respuesta a ese ejercicio, o sea, la derivada de ese ejercicio es menos 15 sobre 2 x al cuadrado raíz de x. Esa es la respuesta. Ahora, calculado en 1, es menos 15 medios. Alguien, por favor, que anote ese ejercicio, que cuando veamos reglas de derivación, o sea, que no vamos a utilizar el límite, sino unas formulitas, lo volvemos a hacer y les digo de dónde, o miramos de dónde salió esta respuesta. ¿Listo? Entonces, por ahora, me interesa es que trabajen algo el límite. En estas que son difíciles. Hay unas que son muy fáciles y se puede terminar. Es que en este no lo terminamos. Sale muy largo. Hay que factorizar. Hay que factorizar el numerador a partir de división sintética y sale bien complicadito. ¿Listo? Entonces, por eso hasta ahora lo dejamos ahí.
¿Alguna pregunta, muchachos, de ese ejercicio hasta ahí? Bueno, discúlpenme un momentico, voy a contestar algo. Bueno, listo, muchachos, vamos con el otro. Bueno, ese de que, venga, yo miro aquí una cosita, muchachos. G del segundo, determina la derivada de cada una de las siguientes funciones. Listo. Entonces, para hallar la derivada, f' de x igual, límite, cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x, todo sobre h. F de x más h. Esto será mi función f, donde encuentre x, pongo 1 más h. Ojo, si usted lo coloca así nomás, les va a quedar mal, muchachos, porque la x tiene un menos, entonces me obliga a ponerle un paréntesis. Y ahora sí quito el paréntesis. ¿Listo? Entonces me queda límite cuando h tiende a 0 de 1 menos x menos h menos f de x. Ojo a los signos. Mire y revise, sobre todo revise los signos. ¿Qué fue lo que se hizo? ¿Listo? Bueno. La pantalla, ¿a todos se les ve la pantalla gris? ¿O, o hay gente que viene? Lenin, perdón, Martín, salga y vuelve y entra, ¿listo? Bueno. Sí, Lenin, hoy a las 6 de la tarde. Puedo simplificar este h, este menos x con este más x, y este menos 1 con este más 1 con este menos 1, ¿cierto? De tal forma que me va a quedar límite cuando h tiende a 0 de h sobre h. Si yo reemplazo este h que tiende a 0, aquí pues me va a quedar 0 sobre 0, no existe.
Y es que me falta un paso. Y es decir, h sobre h me da 1. Y el límite de un número es el mismo número. Ahí tengo la derivada de f de x igual a 1 menos x. ¿Listo? Preguntas. Preguntas. Listo, voy con el otro. Aquí, ¿quién nos escribió? Listo. Me dice determinar la derivada de esa función en 0,4. Esa es la derivada en un punto. Para hallar la derivada en un punto, se utiliza f de a igual al límite, cuando h tiende a 0, de f de a más h, menos f de a, todo sobre h. Entonces quiero saber para mi función qué es f de a más h. ¿Quién es a? A es el valor de aquí, o sea que en este caso sería f de 0 más h. En este caso, como es 0 y 0 más h, o sea, 0 sumándole cualquier número, es el mismo número, es lo mismo que hacer f de h, ¿cierto? Eso quiere decir, en mi función, donde encuentro una x, pongo un h. ¿Listo? Ahora quiero saber qué es f de a. Como ya dije, a vale 0. O sea, ¿qué es f de 0? Pues será 4 menos 0 al cuadrado. Todo esto me da 4. Entonces, voy a resolver a partir de mi fórmula. F' de 0 es igual a f de a más h, o sea, 4 menos h al cuadrado, menos f de a, que es 4, sobre h. Quiero que mire hasta ahí, si está de acuerdo. ¿Listo? Sigo. De aquí puedo quitar este 4 con este menos 4. Puedo factorizar un h. Ay, me faltó el límite, muchachos. Límite cuando h tiende a 0. Límite cuando h tiende a 0 de. Entre estos dos que me sobraron puedo factorizar un h. Me queda menos 1 menos h. Todo sobre h. O sea que puedo simplificar estos dos. Reemplazo el h por 0 y me queda menos 1. Y ahí está mi ejercicio. ¿Listo? Preguntas. Preguntas. Profe, Ok. ¿Eso qué fue? El ejercicio me dice, ese tiene que ver con este de aquí. Determina la derivada de cada una de las siguientes funciones. Eso se llama valor absoluto. Entonces voy a empezar por ahí. Por recordar que es valor absoluto. Les decíamos, el valor absoluto de un número, voy a llamar de un número A, es igual a si A es mayor o igual que 0. Y menos A si A es menor que 0. Entonces, como ejemplo, decimos, valor absoluto es 5. Ese correspondería a este pedazo, porque 5 es mayor que 0. O sea que me vuelve a dar el mismo 5.
¿Y qué pasa si fuera menos 5, valor absoluto? Ese correspondería a este tramo, ¿cierto? Los números menores que 0. Me dice, aplíquele el opuesto. Eso es menos a. Y el opuesto de menos 5 es 5. De ahí viene el valor absoluto, ¿listo? Entonces me dice ahí que haya la derivada de eso. F' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x todo sobre h. Entonces quiero saber qué es f de x más h. En mi función f, donde tenga un x, coloco x más h, o sea que me queda valor absoluto de x más h. ¿Listo? ¿Y qué será? Bueno, entonces me queda valor límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, o sea, valor absoluto de x más h menos f de x, que sería valor absoluto de x. Todo sobre h. ¿Listo? Hasta ahí, preguntas. ¿Nada? Ok, ojo lo que voy a hablar, muchachos. El valor absoluto. Ahora, ¿qué es eso? El valor absoluto de una función. O sea, me explico. El valor absoluto de x viene de la raíz cuadrada de x al cuadrado. Nosotros estamos acostumbrados a quitar esto, ¿cierto? Y esto me va a dar x, por ejemplo. Voy a poner un ejemplo. Digo, la raíz cuadrada de 3 al cuadrado. Entonces decíamos que esto era 3. Pero ¿qué hubiera pasado si fuera, que nunca lo hacemos, menos 3? O sea que una raíz cuadrada es negativa. No, eso es falso. Entonces por eso se toma el valor absoluto de este número. ¿Listo? Entonces, el valor absoluto, resumiendo, el valor absoluto de un número viene de la raíz cuadrada de ese número al cuadrado. Entonces, ojo lo que voy a hablar. Límite cuando h tiende a 0. Raíz cuadrada de x más h al cuadrado menos raíz cuadrada de x al cuadrado. Todo sobre h. ¿Listo? Dígame si para ahí, hasta ahí está claro para usted. Mírelo, obsérvelo, analícelo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sé que esto es nuevo para ustedes y que poco lo van a utilizar, pero me tocaba utilizarlo ahí. ¿Listo? Bueno, sigo. Esto será igual, límite cuando h tiende a 0. Espero que no mire el chat. Perdón. Listo. De aquí tengo que este 2 con este raíz lo puedo quitar, me queda x más h. Menos x todo sobre h. Si quito paréntesis puedo quitar este x con este x. Me queda límite cuando h tiende a 0 de h sobre h, que me va a quedar límite cuando h tiende a 0 de 1 y esto me va a dar
¿Listo? Preguntas. Preguntas. Listo, sin preguntas. ¿Ese a cuál corresponde? Ah, pues a un punto. Les digo, primero quiero hallar f de 0 más h. Estoy sacando la derivada en un punto. El a es el valor que tiene aquí el primer número de la pareja ordenada. Esto es f de h. Ya les dije que si es 0, 0 más h es h. Esto me va a quedar 6 factor de raíz cúbica de 1 menos 2h. ¿Cierto? Porque donde tengo x pongo un h. Entonces me va a quedar f' de x igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más de a más h. O sea, 6 factor de 1, raíz cúbica de 1 menos 2h. Menos f de x, 6 factor de 1 menos... Bueno, ¿qué es f de a? En este caso, f de a es f de 0. Y esto me va a quedar 6 factor de raíz cúbica de 1 menos 2 por 0. Listo, Sebastián. 6 factor de raíz cúbica de 1 menos 2 por 0 es 0 y 1 menos 0 es 0, la raíz cúbica. La raíz cúbica de 1 es 1 y 6 por 1 es 6. O sea que aquí me va a quedar 6. Todo sobre h. Entonces repito. Hice f de a, la derivada en un punto es el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a, todo sobre h. ¿Quién es a? A es este valor que está aquí. Por eso hice f de 0 más h. 0 más h es h, donde tengo x reemplazo por un h. F de 0 da 6, entonces reemplacé. F de a más 0, o sea, f de 0 más h me da 6 raíz cúbica de 1 menos 2h y menos 6, que es f de a, todo sobre h. Esto me va a dar. No puedo reemplazar este h igual a 0 aquí, porque me va a quedar indeterminado, ¿cierto? Entonces, ¿qué debo hacer? Debo racionalizar esto. ¿Listo? Muchachos, se me va a acabar la clase. Vamos, son las 9:05. Nos vamos a ver a las 9 y... Vamos a dar 5 minuticos de descanso. 9:10 nos vemos. Párense del puesto, relájense, tómense algo. ¿Listo? Se me está acabando el tiempo. Entonces nos vemos ahorita en 5 minuticos. ¿Listo? Se pueden desconectar. Y ya terminamos este ejercicio. Deja la puerta abierta. Profesor, disculpe por tardar, es que tenía mal el internet. No se preocupe que a mí me avisaron. No se preocupe. Sebastián Gutiérrez, Paula Rodríguez, Sebastián,
Andrea,